Legado histórico de Occidente. El legado clásico. ¿Qué es el mundo clásico? Se entiende por mundo clásico a las civilizaciones griegas y romanas, ya que ellas son las dos culturas de las que nace la civilización occidental. De estas dos civilizaciones todavía podemos encontrar elementos vigentes. Además, de ellos hemos aprendido mucho en el aspecto político, las ciencias, el arte, la literatura, la historia, filosofía, derecho, lengua, tecnología y el cristianismo. Pasemos a revisar los aportes en cada una de las áreas señaladas. Política. Actualmente, la palabra política tiene una connotación precisa que guarda relación con la participación en los asuntos del Estado y el gobierno, ya sea en la forma de elección de autoridades, integrando partidos o participando en plebiscitos. Para los griegos, especialmente los atenienses, la política estaba en la esencia de su civilización, ya que se refería a todo lo concerniente con la ciudad y el Estado, que para los griegos era lo mismo, la polis. Por tanto, ser ciudadano, el ser político, era un atributo y un privilegio. Los griegos conocieron y aplicaron diversos regímenes de gobierno. Estos fueron la monarquía, la aristocracia, la tiranía, la plutocracia, pero la más importante es la democracia, sistema de gobierno donde la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros. De Roma, el legado más importante es la república. La palabra república quiere decir cosa pública, pero en la práctica significó el gobierno del Estado. En ella está la idea de que el Estado debe ser libre y gobernado por magistrados electos, o tener un gobierno sin trabas ejercido por el pueblo o sus delegados. Durante la República Romana existió un Senado, como una cámara con amplias atribuciones, como asesorar magistrados, controlar el erario público, ratificar las decisiones del pueblo, control de la política exterior y los asuntos judiciales. A diferencia del actual Senado, el Senado romano no legislaba. Ciencias. El aporte griego en el ámbito de las ciencias fue fundamental, pero no estuvo acompañado de un equivalente desarrollo técnico. Esto pasó porque los griegos consideraban que el trabajo manual estaba entregado exclusivamente a los esclavos. Al mismo tiempo, la abundancia de esclavos no estimuló la invención de máquinas que ahorraran el esfuerzo humano. El principal aporte es que vieron la ciencia como conocimiento metódico y sistemático de la realidad. Dejaron de ocupar el mito para explicar la realidad y empezaron a usar la razón. Matemáticos como Pitágoras con su teorema, físicos como Arquímedes, que explicó el principio de palanca y que llegó a un valor muy cercano a pi, geógrafos como Eratóstenes, que calculó el radio de la Tierra, y astrónomos como Aristarco de Samos, que concibió la teoría heliocéntrica, es decir, que el Sol era el centro del universo, son algunos de los ejemplos de los grandes científicos que nos dejó esta época. La idea de belleza es una idea que viene de la cultura griega. Ellos tenían entre sus cánones las ideas de equilibrio, armonía, proporción y búsqueda de la perfección. La escultura es un muy buen ejemplo de estos conceptos. Entre las grandes obras arquitectónicas podemos encontrar el Partenón en la Acrópolis de Atenas. Los romanos destacan más por sus construcciones arquitectónicas monumentales, reflejo de un gran imperio. Entre los monumentos podemos encontrar el Pantenón, templo para todos los dioses, y edificios del Foro Romano, y los arcos de triunfo. El aporte romano es fundamental en el campo de la ingeniería, ya que para ellos el arte era más funcional. Por eso construyeron acueductos, caminos y edificios públicos. Literatura. En el siglo VIII a.C. nació la literatura de Occidente, inspirada en un hecho histórico, la guerra que enfrentó a los aqueos con los habitantes de Troya. Este hecho originó la obra La Ilíada de Homero.
Otra gran herencia es el teatro. El teatro tenía una función educativa y nace en el género dramático con los cantos en honor a Dionisio, dios del vino. Luego se expande a otros temas míticos, cómicos y heroicos, pero siempre reflexionando en torno a la condición humana. Esquilo, Sófocles y Eurípides son reconocidos autores trágicos, mientras que Aristófanes se dedica a la comedia burlándose de los demócratas. Historia. Los griegos fueron los primeros en dejar explicaciones sobre los grandes acontecimientos de la historia. Así lo hizo Heródoto, considerado el padre de la historia. Él trató de explicar las causas de la guerra de los griegos contra los persas en sus 9 libros de la historia. También encontramos a Tucídides, que escribe La guerra del Peloponeso. En Roma también podemos encontrar a Salustio, Tito Livio y a Tácito, que intentan explicar los hechos más importantes para su civilización. Filosofía. Los griegos son los primeros que conocemos que intentan encontrar una explicación racional del hombre y del mundo. Dejan de lado el mito y empiezan a buscar el principio de todas las cosas. Estos filósofos, como tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, son considerados como presocráticos. Ellos consideraban que el hombre puede desarrollarse al margen de la vida ciudadana simplemente como persona. Los sofistas fueron quienes sostenían que los filósofos podían convencer mediante la retórica, tanto de lo verdadero como de lo falso. Estas ideas sofistas fueron rápidamente atacadas por Sócrates, una de las figuras centrales de la filosofía griega. Él buscó la verdad a través del diálogo. Sin embargo, fue acusado de impiedad y de pervertir a los jóvenes y por eso fue condenado a muerte. Su discípulo Platón dejó constancia del juicio y autodefensa de Platón en la Apología de Sócrates. Entre otras obras de Platón se encuentran las Leyes, la República y Diálogos. Pero quien llegó a ser descubridor de la lógica, de la metafísica y la ética fue Aristóteles, considerado el filósofo más grande del mundo clásico. Derecho. ¿Estás pensando en estudiar Derecho? Pon atención a esto, que seguro tendrás que estudiar en profundidad los primeros semestres de tu futura carrera. El derecho es un valor universal porque está basado en la naturaleza humana, por eso no depende ni del lugar ni del tiempo. En Roma, para poder gobernar tan amplio territorio de una manera organizada, desarrollaron un sistema legal que durante el imperio adquirió 2 características fundamentales. La ley era suprema y todos, incluso el emperador, se encontraban sometidos a ella. Además, cada nueva ley debía anunciarse públicamente y aprobarse mediante una argumentación racional. En el Bajo Imperio, las fuentes estaban divididas bajo 2 categorías: el ius civile, que es el derecho civil, un derecho creado por los romanos solo para romanos, y el ius gentium, que regulaba las relaciones entre los romanos y los extranjeros. El desarrollo del sistema legal era tan amplio que el emperador Justiniano decidió hacer una compilación sistemática que tiene 2 obras: las Instituciones y el Digesto. El derecho romano es sin duda el legado más importante que nos ha dejado Roma. Bajo su forma definitiva, el derecho justiniano ha sido estudiado en toda Europa del siglo XII y aceptado en varios lugares. Ha influido en la mayor parte de los derechos modernos, incluso en nuestro Código Civil. Lengua. El griego y el latín constituyen las raíces de la mayoría de las lenguas occidentales actuales. Del griego es fundamental que introdujeron el alfabeto fenicio en la Hélade, y lo que es un gran avance con respecto a la escritura ideográfica. El latín fue la lengua utilizada por los latinos, pueblo que fundó Roma. Con el tiempo fue recibiendo aporte de otras culturas, tales como el alfabeto griego. El latín fue el principal agente de transmisión de la cultura romana. Durante la Edad Media, con la llegada de los pueblos germanos, se crearon una serie de lenguas derivadas del latín
conocidas como lenguas romances. Entre ellas podemos encontrar el francés, el castellano, el catalán, el gallego, el portugués, el italiano y el rumano. Cristianismo. Si bien el cristianismo no es un aporte netamente greco-romano, ya que tiene su origen en Judea, se desarrolla y se complementa a tal grado con la cultura clásica que se puede decir que junto con ella forma uno de los pilares de la civilización occidental. Nace en una pequeña provincia romana y se difunde a todo el imperio. En un comienzo fue ignorado por las autoridades, luego fue perseguida hasta que en el año 313 después de Cristo, con el edicto de Milán, la religión católica es aceptada con el emperador Teodosio. El cristianismo es proclamado la religión oficial del imperio en el año 380. El éxito de su expansión se debió a que postulaban un mensaje totalmente nuevo que decía que existe un Dios monoteísta y todas las personas son iguales ante sus ojos. Los seres humanos deben amarse y perdonarse, y los que actúan según este ideal recibirán la vida eterna después de la muerte como premio.